Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía hoy, 1 de septiembre de 2020, en vivo a las 11 en punto de la mañana. Hoy, permitiéndolo así la Sagrada Liturgia, vamos a celebrar una misa votiva de la Santísima Trinidad para consagrar a Dios nuestro Señor, a su gloria, a su alabanza, al amor que Él merece todo el mes que comenzamos ahora. Si en este mes se recuerdan, primero la Sagrada Biblia, es el mes de la Biblia, pero también la amistad humana, pues son dos realidades que vivimos primero en Dios, tanto la escucha de la palabra que nos forma como verdaderos discípulos de Cristo, como la amistad que nos une entre nosotros y con Él. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en tu majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un espíritu que no es el del mundo. Es el espíritu que viene de Dios para que conozcamos los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el espíritu. Pues el hombre natural no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad. No es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento en la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos tus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Aleluya. Anuncie tu santo ángel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Viniste a acabar con nosotros. Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús lo increpó diciéndole: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se extendía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de ayer quise ofrecerles algunas pistas para ubicarnos en el contexto del Evangelio de San Lucas que comenzamos a leer ordenadamente, y ahora en la primera parte del Evangelio que tiene que ver con el ministerio de Jesús al norte de la Tierra Santa, en lo que se llama la Galilea, pues vamos a comenzar a verlo en una actividad que, como van a ver, lo revela a Él mismo en su ser más profundo. Fíjense cómo la gente comienza a preguntarse: bueno, ¿de dónde le viene la autoridad? ¿Qué palabra es esta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y así su fama, dice, se extendía por toda la comarca. Una cosa que van a notar ustedes es que Jesús hizo como de Cafarnaúm, junto al mar de Galilea, su centro de operaciones. Desde allí caminaba y se desplazaba a distintos lugares, casi todos en el norte, no solo en Galilea, sino en los lugares vecinos allí, en ese lugar.
La actividad de Jesús tiene que ver mucho con la superación de todos los males del ser humano, inclusive los más radicales. Y cuando se presentan estos espíritus inmundos, lo que nosotros tenemos que entender es que, bueno, además de ver el ejemplo que nos da el Evangelio, quizá nosotros somos los interpelados en primer lugar. ¿Qué tal que en nosotros sea en quienes vive ese espíritu no limpio? Inmundo quiere decir no limpio, que no es limpio. ¿Qué tal que en nosotros no haya total limpieza de corazón y que este evangelio sea no para otros, para que veamos que allá había gente que hacía cosas raras o que había endemoniados, sino para que nosotros mismos le dejemos al Señor sacarnos los demonios que tenemos? ¿Qué tal? Porque eso hay que pensarlo siempre. El evangelio no es para otros, es para nosotros. No es para que otros se eduquen, es para que yo me eduque. Y San Lucas tiene como esta maestría para hacernos notar que nosotros nos tenemos que involucrar en las cosas de Jesús. De hecho, vamos a ver claramente cómo el único sentido de la vida consiste en seguir a este Maestro, recibir su palabra y actuar como Él. Eso será lo que saca de nosotros todas las cosas negativas y nos pone a caminar de verdad con agilidad en pos del bien y de la verdad. Debemos decir una palabrita sobre la primera lectura porque San Pablo, para seguir con sus argumentos, ahora, después de hablarnos de lo paradójica que es la existencia cristiana, es decir, de cómo el Señor nos eligió a nosotros, que somos los más pobres, para estar con Él, y que Él se reveló mostrándonos su infinito poder y sabiduría en la debilidad de la cruz. Ahora nos dice que hay algo extraordinario que ocurre cuando nosotros nos dejamos educar por Cristo. Y es que comenzamos a darnos cuenta que nosotros vemos las cosas en el Espíritu de Dios. Vemos las cosas con los ojos de Jesús, con la mente de Cristo, dice al final. Atención, que aquí hay algo muy bello para cada uno de ustedes. Dice Pablo, para que todos entiendan, ¿quién conoce lo que hay en el fondo del corazón humano sino el espíritu de cada uno de nosotros, no? Pero es que Dios también tiene un espíritu, y el Espíritu Santo es el que conoce las profundidades de Dios. Pero atención, que el espíritu nuestro, después de que nos hacemos cristianos, es receptor del Espíritu de Dios. Entonces nosotros comenzamos a conocer las cosas, no como dice Pablo, al modo de la carne, sino al modo del Espíritu de Dios. Es decir, tenemos la mente de Cristo. Piensen un poco en estas cosas que nos indican cómo todo lo que nosotros creemos y vivimos por la fe nos muestra que de verdad Dios nos ha dado el Espíritu Santo y que el Espíritu vive de verdad en nosotros. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar y en tu límpidas Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan luego y aún, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él comporta nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentida nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica la ofrenda de nuestro filial servicio y por ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamar, diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que Él nos ha dado. En el Espíritu digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que El cuerpo y la quitas el sangre de pecado. nuestro Señor Jesucristo, Cordero los de pecados Dios y que recibirlo, nos sirvan para la quitas vida el eterna. pecado. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, De que por nosotros. cooperando el Espíritu Santo, este con el pan de toda vida hablando, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y que mis comunidades que me sepa de ti. Que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama en ustedes: Abba, Padre. Quienes nos siguen por las redes, hagan ahora su comunión espiritual, con mucho fervor.
cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud del alma y del cuerpo la recepción de este sacramento y la confesión de la indivisible unidad de la Santa y Eterna Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Como les dije en la introducción de la Santa Misa, hoy comienza el mes de la Biblia. El mes de la Biblia en Colombia es un mes que dedicamos, como todos, a la escucha de la palabra de Dios, pero en el que nos dedicamos de manera especial a difundir el texto de la Biblia. Por favor, ayúdennos ustedes a ver en qué lugares, en qué casas, en qué familias falta todavía la Biblia. Es tiempo también para aprender a leerla, porque leer la Biblia necesita una introducción. Y esa introducción, por supuesto, en las Biblias católicas viene ofrecida, pero también en los cursos, en las intervenciones de muchos de sus párrocos y en las que hacemos oficialmente. Si ustedes ven bien, todas las reflexiones que les ofrecemos aquí los miércoles por la tarde son profundamente bíblicas, de tal manera que siguiendo enseñanzas como esa, seguramente se aprende a leer la Biblia, porque no se trata de aprender a descifrar cosas, sino de recibir un espíritu general en el cual la lectura de cualquier texto de la Sagrada Escritura va a tener su sitio, va a tener su contexto y todos lo van a entender. También habrá que aprender un poco de historia de la Biblia, de historia del pueblo de Dios, pero eso se puede hacer. Así que es un mes para eso. Y es un mes para aprender a orar con la Biblia. No solo tener el libro, no solo aprender a leerlo, sino saber cómo orar con la palabra de Dios. Y sobre eso estaremos dando algunas instrucciones, por supuesto. La Conferencia Episcopal tiene su oferta, estaremos comunicándola y también, por supuesto, nuestra diócesis tiene la suya. En esta misma página de EDAP Facatativá encontrarán a partir de hoy algunas intervenciones que pueden ser útiles. Por lo pronto, con mucho cariño los invito para nuestra catequesis de adultos. Mañana, los coloquios espirituales a las 6:30 en punto, miércoles 6:30, y esta semana es sobre el 8º mandamiento. Los esperamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.